El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional. IUS Radio y el Instituto Universitario de Seguros no se hacen responsables por conceptos u opiniones emitidos en este programa. IUS Radio, una radio innovadora, les presenta Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández. Un espacio para dar visibilidad a la salud mental y emocional desde todos los ángulos, con una visión integral y actual. A través de conversaciones abiertas y dinámicas, se busca fomentar el autoconocimiento y el crecimiento personal orientados a generar bienestar en la vida cotidiana y mejorar las relaciones interpersonales, fomentando la empatía para ayudar a otros desde una red de apoyo real. Buen día, bienvenidos a su programa Sinapsis 360, el psicólogo a tu alcance, por IUS Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Badilla. En la coordinación de la estación, Carlos González. En la coordinación de producción, Juan Blanco. En el control técnico, Osmel Sotzal. Y en la producción del espacio y ante el micrófono, quien les habla, Amanda Hernández, con certificado de locución 53867. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional, a través de la página web iusradio.com.be. Hoy conversaremos sobre un tema fascinante y poco conocido, que es la neuroplasticidad. Queremos como quitar esos mitos de lo que se viene conversando, ¿no? Y para eso tenemos a un invitado muy especial, que es el doctor Claudio César Cárdenas, médico cirujano, egresado de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, especializado en neurología y neurofisiología. Es un experto reconocido en medicina del sueño y tiene conocimientos también sobre la epilepsia. Actualmente es presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño y miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Sueño y ejerce en el Centro Médico de Caracas. Bienvenido, doctor, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Amanda, por tu invitación. Sí, me gustaría que de repente arranquemos con este término, ¿no? ¿De qué se trata realmente este proceso de neuroplasticidad? La neuroplasticidad es un proceso que tienen todos los sistemas nerviosos, ¿ok? Principalmente se caracteriza porque las neuronas, que son la célula principal del sistema nervioso, ellas tienden a poder conectarse y desconectarse y generar circuitos o desactivar circuitos dependiendo de qué tan beneficioso sea esto para el organismo o qué tan dañino sea para el organismo. Por ejemplo, tú puedes de repente desconectar parcialmente, porque no se puede hacer totalmente, algunos circuitos de dolor. Te voy a dar un ejemplo de, digamos, una neuroplasticidad inmediata, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene una sobrecarga de adrenalina y de repente tiene una herida, pero tiene que escapar, de repente no le duele nada. Sencillamente eso no ha llegado a niveles superiores porque hay ciertos circuitos como que se desconectaron parcialmente. Pero cuando hablamos de neuroplasticidad como tal, estamos hablando de un proceso que tiende a ocurrir con el tiempo y está directamente relacionado con el aprendizaje, la memoria y también, por supuesto, con los aspectos desde el punto de vista emocional, psicológico. Es un proceso de neuronas y de las estructuras que se encargan del sostenimiento y la alimentación y protección de las neuronas, que es la glía. Es algo inherente a todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos, y sobre todo el humano, tienen la capacidad de neuroplasticidad. ¿Okay? Esta capacidad va a depender muchísimo de características propias, pero también del ambiente, del medio y de la circunstancia. Pero hay un detalle en el mundo humano, que es que nosotros, como somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia de nuestra propia existencia, en ese sentido nosotros, al tener capacidades cognitivas, también podemos de cierta manera influir positivamente o negativamente en nuestra neuroplasticidad. Porque hay que entender de que el cerebro se alimenta principalmente no solamente del ambiente, sino de la interpretación que se haga de este ambiente. Y particularmente algunas habilidades del individuo van a modificarse según la percepción que tenga del mismo. Por decirte,
Y si nos vamos al, por ejemplo, el punto de los desórdenes del humor y del afecto, gente que verdaderamente de una pérdida importante puede salir airoso y puede de repente utilizar esa pérdida como para de repente impulsar algún tipo de movimiento ciudadano, civil, social, psicológico, o personas que de repente tienen que te comento, episodios que también son negativos, pero en vez de ocurrir ese elemento de levantarse ante la adversidad, sencillamente de repente caen en depresión mayor, o de repente inclusive toman medidas de aplanamiento y sabes, y sencillamente de hipocinesia, de no moverse, ¿no? Sí, de hecho me recordaste exactamente eso, cuando de repente una madre perdió a su hijo y de repente, bueno, crean una fundación y generan investigaciones a raíz de la enfermedad que presentara, cómo de alguna manera se pueden empoderar, digamos, es como la misma resiliencia, ¿no? Sí, de hecho, por eso el tema de lo que tú comentabas de la resiliencia, porque a veces se habla de ella como que si fuera una habilidad que las personas tienen o no tienen. Y eso no es así. O sea, la resiliencia es ya una expresión del comportamiento humano que está directamente relacionada con la neuroplasticidad, en el sentido de que la resiliencia, si tú tienes la capacidad de soportar ciertas circunstancias adversas a ti, eso está directamente relacionado con que tu cerebro ha tenido la posibilidad de adaptarse, desconectando ciertos circuitos, conectando ciertos circuitos, o inclusive también modificando algunos neurotransmisores. Hay que tomar en cuenta que las neuronas se conectan desde el punto de vista lo que llamamos eléctrico y químico. O sea, ellas tienen una capacidad de conducir electricidad, pero además de ello también ellas liberan neurotransmisores, que son estas pequeñas sustancias que se han puesto muy de moda para el público general, pero que tienen una alta complejidad, ¿sabes? La acetilcolina, la dopamina, la serotonina y todas estas cosas, ¿no? Entonces, una persona, dependiendo de cómo hace la interpretación de los eventos que le ocurren, y también por supuesto del sustrato que tenga de lo que viene siendo cultura, sabes, ideas, sabes, desde el punto de vista del conocimiento individual, inclusive con elementos de autoestima, puede tomar una función en donde esas neuronas pueden, digamos, de ejecutar neuroplasticidad y mejorar un afrontamiento de esa resiliencia. Entonces es un factor que de hecho se puede entrenar, inclusive si la persona se le enseña a cómo modificar la interpretación de las cosas. Así es consciente, pues básicamente. Exactamente. El proceso. Pero tienen que estar conscientes de que que no existen, por ejemplo, emociones ni buenas ni malas, sino que mucho depende de la interpretación que se den de las cosas y cómo se aprende al respecto. Así es. Bueno, ya me mencionabas que esto es una capacidad que tenemos todos. ¿Hay alguna diferencia en el grupo etario? O sea, si tiene que ver con la niñez, en la adultez mayor. Sí, definitivamente es ineludible de que, por supuesto, los primeros años de vida hasta más o menos la adultez joven, 25 años, facilita muchísimo más el desarrollo de la potencialidad de la neuroplasticidad. Es por eso que en los primeros años de la infancia y en el desarrollo adolescente es tan importante la manera en que se interpreta el mundo alrededor, ¿no? Es por eso que si tú, por ejemplo, desarrollas por múltiples condiciones, bien sean genéticas, bien sean ambientales, un trastorno de personalidad, los trastornos de personalidad se caracterizan por rigidez. La rigidez es que no hay maneras de pensar distinto, y eso por supuesto va completamente en contra a la neuroplasticidad. Por ejemplo, una persona que tiende a la rigidez, ella, como te comento, va a de repente interpretar algo que le pasó como una injusticia personal cuando no lo fue. Entonces, en vez de repente sobreponerse a la adversidad y entender de que esto sencillamente es un obstáculo y que de repente tiene que buscar la vuelta para poderlo desenvolver, se lo toma como algo personal y sencillamente lo considera una injusticia hacia su persona y desarrolla resentimiento. Me pasa mucho esa frase de ¿por qué a mí? Exactamente. Entonces no hay que, o sea, yo no quiero tampoco invalidar las emociones. Exacto, invalidar las emociones o culpabilizar, porque también hay que tomar en cuenta de que muchas de las personas que tienden a tener ciertos patrones de conducta y de comportamiento tienen una influencia genética de los padres y tienen una crianza de los padres, y que también no es lo mismo que tú crezcas, por supuesto, en algunos ambientes desde el punto de vista de inequidad social, marginalidad. O sea, yo no quiero sobresimplificar tampoco ese espectro, ¿no? Pero sí se sabe también que
a veces inclusive ambientes hostiles, con un apoyo emocional adecuado, y esto es muy importante, con un vínculo social adecuado, con una capacidad de aprendizaje adecuada, con un incentivo, por ejemplo, de padres, maestros y cuidadores a, ¿sabes?, la capacidad de imaginación, de levantarse, de construir más, tiene la posibilidad de que la persona tenga muchísima mayor neuroplasticidad en el futuro. Sí, ahorita que lo mencionas también, por ejemplo, con este tema de la estimulación, ¿no? Porque normalmente se trabajaba mucho lo que tenía que ver el juego, y hoy en día todo este tema de los teléfonos, de la tecnología, de que los niños desde muy temprano están pegados a una tablet. ¿Esto tiene algún tipo de dificultad con esta flexibilidad que requerimos? Mira, eso todavía se está estudiando. Yo te puedo hablar como neurólogo, porque como bien sabes, psiquiatra y psicólogo no soy, ¿no? Entonces, generalmente los procesos neurológicos que se encargan de desarrollar la neuroplasticidad, uno de ellos es lo que llaman la potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo es que si un circuito se estimula de manera pequeña pero constante, ¿ok?, ese circuito se va fortaleciendo poco a poco. Es por eso que muchas veces una buena disciplina de estudio, por decirte algo, Vamos a aprender un tiene idioma. buenos resultados si tú lo haces regularmente. Porque ¿qué pasa? Si tú haces de repente pequeñas cantidades, pocos estímulos durante un periodo de tiempo, eso potencia a largo plazo ese circuito. Entonces después funciona mejor. Es como la persona que tú dices, bueno, mira, de pequeño él aprendió tal idioma y ahorita tiene 15 años y casi que habla 3 o 4. Claro, por supuesto, esos circuitos se potenciaron a largo plazo, pero hubo el estímulo. Pasa que también el estímulo puede ser excesivo y negativo. Si tú sobreestimulas, entonces también puede ocurrir otro fenómeno que se utiliza para suprimir elementos negativos. Hay otra cosa que se llama la depresión a largo plazo. Si tú, por ejemplo, desarrollas un circuito que genera displacer, que genera desagrado, que genera toda una cantidad de elementos negativos, el cerebro también neuroplásticamente tiene la capacidad de generar una depresión a largo plazo y disminuir o medio desconectar esos circuitos. Tienes otros elementos que por supuesto son también los cambios de los neurotransmisores, y también tienes todos los elementos de cómo se potencia el vínculo social desde el punto de vista de relaciones interpersonales hacia fortalecer o no fortalecer ciertos circuitos emocionales. El caso perfecto, por ejemplo, es el de la psicopatía. O sea, muchas personas que padecen de psicopatía fueron personas que de repente no tuvieron un adecuado contacto físico, o de repente en sus momentos de estimulación emocional no fueron, ¿sabes?, abrazados, mimados, sino que sencillamente fueron personas que fueron abusadas desde el punto de vista físico. Entonces esas zonas emocionales se desconectan y entonces tienes un adulto que no es empático. Un tipo que, este tipo es como medio psicopático porque no le importa hacer ningún daño a nadie. Sí, bueno, ahí hubo una depresión a largo plazo de ciertos circuitos, hubo una ausencia de un vínculo social afectivo, y tienes una persona que funciona perfectamente bien pero no tiene emociones. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, esto tiene que haber un equilibrio. Una cuestión de equilibrio. Ahora, si tú ya tienes una edad adulta, ¿ok?, y de repente tienes algún tipo de condición neurológica, lo vivimos mucho con los pacientes con ictus, un paso importantísimo para que la persona se desarrolle bien, a pesar de repente tener una parálisis en un brazo o en una pierna, es lo que yo le comento a los pacientes a veces, de mirar sencillamente el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. O sea, cuando tú tienes yo tengo pacientes que tienen de repente parálisis de todo el hemicuerpo, y ellos de cierta manera están agradecidos con que todavía tienen habilidad de independencia, han podido aprender a caminar a pesar de las dificultades, han podido hablar, tienen la capacidad de repente de comer solos, e inclusive algunos sostienen cierta actividad intelectual y de interacción, y ellos se levantan y mejoran muchísimo. Es verdad que no van a recuperar la movilidad del brazo, por ejemplo, pero tienen una vida plena. Hay personas que tienen a veces lesiones menores, pero se quedan viendo la mitad vacía del vaso que perdieron, y estas personas progresan hacia el deterioro general y después desarrollan ya pierden la capacidad de recuperar, quizás, ¿sabes?, el sentarse, el levantarse, el caminar. Entonces tú dices, bueno, aquí ¿cuál es la diferencia si estas dos personas han tenido la misma lesión cerebral? Y tiene que ver mucho con su capacidad de resiliencia, que fue aprendida en las etapas tempranas de la vida, y en su adultez joven
y en su adultez convencional. Entonces tienes de repente gente que tiene 60 años, que se recupera muy bien de repente un infarto cerebrovascular, y tienes personas más jóvenes que tienen mayor habilidad de recuperarse desde el punto de vista de que son cuerpos y cerebros más jóvenes, pero desde el punto de vista de rigidez del pensamiento o de repente de interpretación negativa de las circunstancias, no tienen la capacidad de levantarse. Claro, entonces no pudiéramos decir que hay eventos específicos, eventos traumáticos que pueda definir, o que ya podamos decir, no, la persona no va a ser funcional. Va a depender más de todo esto que mencionas, ¿no? Para nosotros es muy difícil establecer el pronóstico, porque uno más o menos tiene una idea. Por ejemplo, cuando te digo, hablando más desde el punto de vista neurológico, porque no soy ni psiquiatra ni psicólogo, pero desde el punto de vista neurológico es muy difícil a veces hacer el pronóstico, porque todo depende del individuo, del grupo, no es exacto, del grupo de apoyo, porque eso también es otra cosa muy importante, de la gente que está contigo, que te apoya, y también y la gente que está contigo y te apoya muchas veces son cosas que tú construiste también, ¿ok? A veces nosotros vemos quizás adultos mayores que están muy muy solos, y uno a veces se impacta de decir, mira, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde están los hijos de esta persona? Y todo esto, pero cuando tú comienzas a conocer más los intrínculos de la vida y de la familia, te das cuenta que esta persona no fue necesariamente un individuo muy benévolo, y que bueno, muchas veces está sencillamente un hijo responsable, pero que la carga de amor en el cuidado quizás no es la más grande, porque bueno, él nunca lo desarrolló, pues, ¿no? O sea, básicamente se evalúa todo de manera integral, digámoslo así. Entonces hay que saber exactamente qué es lo que tienes para poder superar. Pero ya para el público en general, decirte, yo creo que lo que tú decías de las redes sociales, las tablets y todo esto, lo que pasa es que yo pienso que es muy importante la vinculación con la realidad. Y parte de lo que está ocurriendo con las redes sociales, y también con el estímulo temprano de los infantes con dispositivos electrónicos, es que hay como una desconexión, una pérdida del aprendizaje de la realidad. Y yo creo que esa es parte del problema. Por ejemplo, te voy a comentar algunas anécdotas. Actualmente, la cantidad de adolescentes que envían a la consulta de neurología pensando que tienen un déficit de atención no es pequeña, ¿no? Pero nosotros lo derivamos a los especialistas, por ejemplo los neuropediatras, los neuropsicólogos, se les hacen todas las pruebas correspondientes, le hacemos nosotros nuestras pruebas neurológicas y no encontramos absolutamente nada. Y cuando te pones a ver, al final se concluye que es más que todo una depresión del adolescente. Entonces, cuando el psiquiatra infantojuvenil se vincula, se da cuenta, por ejemplo, que las expectativas de este adolescente son completamente irreales, y por eso es su frustración, porque de hecho inclusive él tiende, un caso en particular, un muchacho que tenía la voluntad de aprender a tocar un instrumento, en este caso la batería, y él veía viendo videos de gente que tocaba batería con una mano, ¿sabes? Tomando café, unos tipos súper monstruosos, y él comenzó a intentar tocar batería y no soportaba la frustración, porque bueno, no podía hacer ni una quinta parte de lo que estaba pasando ahí. Y había una pérdida del concepto de la realidad, en el sentido de que, mira, esta persona, tú no sabes cuántos videos grabó para lograr hacer ese video, cuántas veces se equivocó, cuántos años tienes practicando, cuántas horas le dedica él a esto. O sea, tú no puedes compararte con esta persona, es una pérdida total de la realidad. Entonces ese desconocimiento de la realidad hace que verdaderamente esta persona sencillamente se llene de frustración y se deprima, porque piensa que verdaderamente es insuficiente, porque está viviendo un mundo que no existe. Ese mundo no es real. No, y se hace muy simplista, ¿no? Lo que vemos no necesariamente es, primero claro, por allí, y aparte todo lo que viene detrás, ¿no? Que es lo que mencionan. Espacio publicitario en IUS Radio. En el día a día ya existen muchas razones para preocuparnos. Tranquilo, en Pirámide Seguros estamos comprometidos contigo y con lo que más te importa. Encuéntranos en Instagram como @Pirámide Seguros Oficial y conoce las coberturas ideales para respaldar tu patrimonio. Te lo hacemos fácil. Publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el código TPP 3469. Aravito, solo uno. Panadería, dulcería, bodegón y restaurante. Árabe, hay muchos.
Seguros. Aravito, solo uno. Disfruta de los sabores del Líbano en Caracas. Visita cualquiera de nuestras sedes ubicadas en Katia, Sabana Grande, Las Mercedes y Eurobuilding. Te atendemos pick-up o delivery. La mejor comida árabe en Caracas. @aravito_CCS. Aravito, sabor tan árabe como venezolano. Familia para la familia. El mundo cambió y con él tus necesidades y expectativas. Sabemos que buscas una compañía de seguros que te haga las cosas fáciles en los momentos difíciles. Eso y más es lo que representa la nueva imagen de Estar Seguros: tradición, responsabilidad y compromiso. Por eso y muchas razones más, Estar Seguros es lo que necesitas. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Garantiza tu futuro En el Instituto Pionero, en la formación de profesionales de seguro en el país el IUS te ofrece graduarte como TCU en seguros. y excelentes cursos de extensión profesional. Inscripciones abiertas Más información al 0212-730-8310. o al correo electrónico extensión.ius@gmail.com. Instagram @yus_seguros. Instituto Universitario de Seguros. Mayor prestigio en profesionales del seguro. Desde Caracas, Venezuela, transmite IUS Radio, una radio innovadora, la emisora del Instituto Universitario de Seguros. Escúchala a través de iusradio.com.be. Síguenos a través de @ius_radio. Bueno, vamos a continuar, vamos con experiencias anónimas. Experiencias anónimas. Doctor, quería comentarte un caso sobre un señor que sufrió un accidente automovilístico. Entonces, bueno, a raíz de este accidente perdió la memoria, sobre todo la memoria de eventos cercanos, digámoslo así, y también capacidades motrices. Obviamente comenzó lo que es la rehabilitación, pero bueno, esto generó en él una depresión, todo eso. ¿Cómo la neuroplasticidad dentro de esta rehabilitación puede ayudarlo? Me estás hablando de un daño cerebral Una adquirido. lesión cerebral. Ajá. Exacto. El daño cerebral adquirido, afortunadamente, no es una enfermedad degenerativa. Es decir, tú tienes un daño, pero digamos que las neuronas que quedaron bien, quedaron bien. Entonces, esas neuronas tienen capacidades, por supuesto, de neuroplasticidad. Ahora, hay que entender de que hay un límite. Todavía los estudios científicos no han permitido la neurogeneración. O sea, la persona puede generar nuevas neuronas, puede generar nuevos circuitos, pero con una limitación porque es un proceso muy lento. Ahora, si esta persona tiene el soporte y el entrenamiento adecuado, puede rehabilitar muchas áreas, pero hay que entender lo siguiente. La zona que se perdió cerebralmente se perdió, ¿ok? Quienes tienen que aprender a hacer la nueva tarea son otras neuronas que no son las que estaban, que tienen 30, 40 años entrenándose en lo que hacían. Entonces yo le comento a los pacientes para que más o menos me comprendan. Mira, tú perdiste la cuadrilla de electricistas que tenían contigo trabajando 15 años, el sindicato se los llevó. Tú tienes que seguir haciendo mantenimiento eléctrico, pero te quedas son los plomeros. Los plomeros saben algo de electricidad y te pueden solventar, pero no puedes pretender que el trabajo de los plomeros vaya a ser igual que el de los electricistas. Entonces la persona tiene capacidad de recuperar funciones, tiene capacidad de recuperar muchísimas funciones, los plomeros tienen mucha capacidad de hacer trabajo eléctrico y ellos también van a ir aprendiendo de trabajo eléctrico a medida que van haciendo el trabajo eléctrico, pero no puedes tener la expectativa que todo va a funcionar cuando tú tenías la cuadrilla de electricistas. Entonces, de esa manera, la persona tiene capacidades de recuperación, tiene que mantener el cerebro lo mejor que se pueda hasta que los avances científicos permitan tener algún tipo de medicación, sustancia o elemento que tenga la capacidad de generar nuevas neuronas. Pero en ese caso la neuroplasticidad es mandatoria. Los plomeros tienen que comenzar a aprender de electricidad. Pero para que eso ocurra tienes que ponerlos a hacer el trabajo. Y ponerlos a hacer el trabajo es inclusive ponerte en la dificultad, porque también está la conducta evitativa. Es muy común, ¿no? Ya, para mí es muy difícil comer con la izquierda, entonces no como con la izquierda, que me den la comida en la boca. No,
agarra tu mano izquierda, y si nunca aprendiste a comer con la mano izquierda, agarra tu mano izquierda y comienza a comer con la mano izquierda. Que esto era un poco lo que hablamos detrás de los micrófonos, ¿no? Este tema de que realmente la sobreprotección, no solo de los padres, sino también de las parejas, incluso. Hace rato que estaba desayunando, te comento una anécdota, estaba comiendo una pareja y me llamó mucho la atención porque a él se le cae algo de la empanada, te estoy hablando de 2 adultos de 40 años, y dice, no, yo lo recojo ahorita. Hay esta sobreprotección desde el cuidado, ¿no? Porque yo lo entiendo desde el amor, pero llega un punto donde en vez de ayudar estás haciendo daño. Sí, hay que entender de que, bueno, ¿sabes? Todo es veneno, nada es veneno, la dosis hace el veneno, ¿no? O sea, obviamente cuidar es importante, es una manifestación del amor, pero también ¿sabes? La sobreprotección, ¿ok? Es generalmente dejar a una persona sin capacidad de reponerse a la adversidad y sin capacidad inclusive para resolver conflictos. Si te pones a ver inclusive si hablamos que la inteligencia, por ejemplo, es la capacidad que tiene un individuo desde el punto de vista de razonamiento pensante de resolver conflictos nuevos a través de el aprendizaje que ha tenido de conflictos aprendidos, la sobreprotección, si hacemos un análisis muy simplista, inclusive podría tener que ver con una disminución de la capacidad de un individuo a generar inteligencia. Entonces, yo creo que ¿sabes? Sobreproteger es desproteger. Yo creo que sobreproteger no le hace bien a nadie. Y de hecho también está, por supuesto, el otro extremo. O sea, tú tienes que acompañar a enseñar. Y a veces nada más tienes que observar y dejar que la persona se equivoque. Y una de las cosas que está pasando mucho ahorita es de que las personas consideran muchas veces que los errores vienen siendo como que el fin, lo último. Y aquí no hay nada más que hacer, no sirvo para nada. Porque también nuevamente volvemos al tema de la interpretación inadecuada de la realidad. Entonces aquí viene la cuestión de que el ambiente y la circunstancia es importante. Sí, el ambiente y la circunstancia es importante, pero también cómo el individuo lo interprete. Y la interpretación del individuo depende muchísimo de cómo es tu concepto de realidad. Y particularmente en algunos países, volviendo al tópico que tú comentabas, no están permitiendo que los adolescentes tengan dispositivos electrónicos que sean distintos a los de hacer las tareas hasta los 14 años de edad, porque la capacidad que tienen ellos de la interpretación de la realidad cambia muchísimo, y de hecho han tenido muy buenos resultados. Y tú tienes también movimientos un poco más individuales de algunas celebridades que le han impedido completamente a sus hijos tener móviles porque ellos lo decidieron, y hay gente que ha decidido no tener móviles, ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿ok? Yo no creo que el problema sea la tecnología, sino cómo se ha usado. Y sí creo que es importante que... Yo siempre he pensado, y esto es un poco, quizás un poco aventurero lo que voy a comentar, pero las personas deberían recibir una educación para utilizar un dispositivo móvil como las personas reciben un entrenamiento para manejar un automóvil. O sea, el móvil y los dispositivos pueden ser potencialmente peligrosos en las manos equivocadas. Y como un carro puede ser potencialmente peligroso si es manejado por una persona que no sabe manejar bien. Sí, me encanta esa idea porque realmente los padres entregan un dispositivo a los hijos sin ni siquiera una explicación del peligro que puede ser, ¿sabes? Hasta el uso de la seguridad, la protección de datos y todo eso, en realidad, en ese punto. Por ejemplo, retomando como esta historia que conversábamos, ¿qué sucede con esta evitación que nombrabas cuando las personas no quieren hacer las rehabilitaciones? Y entendiendo que después de una lesión cerebral hay un equipo multidisciplinario, que no sé si puedes contarnos un poco ¿quiénes son? ¿Qué profesionales son estos? Sí, bueno, para los daños cerebrales adquiridos como esto necesitamos neuropsicólogos, necesitamos fisiatras, médicos fisiatras y rehabilitadores de fisiatría. Por supuesto hace falta psicólogos, psicoterapeutas, ¿okay? Se necesita mucha gente, en algunos casos necesitas terapeutas del lenguaje, ¿okay? Para poder aprender a hablar nuevamente. Pero necesitas indispensablemente la voluntad y la colaboración del individuo. Y hay que tomar en cuenta que muchas veces también en estos daños cerebrales adquiridos necesitamos la ayuda de psicofármacos antidepresivos, porque también no podemos pasar por alto lo pesado que es esto para cualquier persona que su vida se detiene en un momento particular en esta circunstancia. Pero ahora sí es muy importante que las personas entiendan y tu audiencia y todos conozcan que los medicamentos funcionan muy bien, pero no todo lo puedes resolver con una pastilla. Y eso es a veces lo que la gente quiere. Entonces, a veces las soluciones
verdaderas, reales, sólidas, que están basadas en la evidencia, requieren psicoterapia. Por ejemplo, el insomnio, el mejor tratamiento para el insomnio ahorita es la terapia cognitivo-conductual. Son por lo menos 5 sesiones con un psicoterapeuta, con un psicólogo que tenga conocimiento en terapia cognitivo-conductual, y que por lo menos la persona asista a 5 sesiones de 45 minutos y que practique los ejercicios en casa para poder mejorar el sueño. La gente no lo quiere hacer. La gente quiere que me des la pastilla mágica. Entonces después viene la queja de que, mira, tengo 15 años tomando tal o cual fármaco. Entonces, miren, muchas de las cosas no se resuelven con una pastilla. Es necesario hacer los ejercicios, es necesario hacer la rehabilitación, es necesario hacer la psicoterapia. La psicoterapia y la evaluación psicológica es tan vital en el mundo actual que si yo pudiera, ¿sabes? No sé, poner cabinas de psicólogos en cada esquina para que la gente se vea gratis, yo creo que sería demasiado necesario, porque las personas están perdiendo la interpretación adecuada de la realidad en su entorno, y mucho de eso también tiene que ver porque todo lo ven a través de la ventana de, ¿sabes?, las noticias, de las redes sociales y de lo que opinan otros de lo que está pasando. Sí, así es. Y que de alguna manera también, digamos, la sociedad se ve afectada, ¿no? Porque realmente muchos movimientos sociales también tienen que ver con esto mismo, ¿no? Si lo vemos en ese sentido. Sí, es así. Básicamente. ¿Cuál sería la diferencia entre la neuroplasticidad estructural y la funcional? Ok, muy interesante. La neuroplasticidad estructural tiene que ver directamente con la construcción y migración de neuronas que se mueven, por ejemplo, desde el hipocampo. Ellas migran hacia regiones de otras zonas, generan neuronas ya adultas y maduras y se reconectan. Esa es la neuroplasticidad estructural. O sea, hay verdaderamente cambios estructurales de las neuronas. ¿Ok? Migración, nuevas conexiones, etc. Ahora, la funcional tiene que ver más con que las neuronas están ahí instaladas, pero ellas desactivan o activan algunos circuitos de conexiones dependiendo, y principalmente tiene que ver con la modificación de neurotransmisores. Por ejemplo, la gente con depresión, cuando tú le indicas un fármaco antidepresivo, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, bla, bla, verdaderamente la persona cree que tú le estás dando una sustancia para que le mejore la depresión. No, tú estás mandando una sustancia que te ayuda a la neuroplasticidad funcional de ese grupo de neuronas, porque cuando tú bloqueas que la neurona reabsorba la serotonina, ella se ve obligada a sintetizar más este neurotransmisor. Es por eso que muchas veces tú, después de 6 meses de tratamiento, tú puedes retirar el fármaco 6, 9, 10 meses dependiendo del tipo de trastorno, y el psiquiatra puede ver que aunque la persona tenga tiempo sin tomarlo, ya ocurrió un cambio de neuroplasticidad funcional que hace que la persona todavía tenga efecto antidepresivo. Sí, que a la capacidad, digámoslo de alguna manera. De hecho, hay medicamentos que favorecen la neuroplasticidad funcional, y a veces las personas piensan que el medicamento directamente hace que sienta o no sienta algo. No, él está modificando ciertos elementos para que tu cerebro se encargue de hacer el cambio. Y aquí retomamos un poco lo que es la importancia de la educación, ¿no? Porque a veces no es solo darle la pastilla, el medicamento, sino realmente que la persona también entienda cómo funciona. Sí, de hecho, por ejemplo, el tratamiento más adecuado para cualquier tipo de condición en la esfera de lo psiquiátrico tiene que ver con farmacoterapia y tiene que ver también con psicoterapia. O sea, tú tienes que trabajar las dos cosas, porque, por ejemplo, muchos medicamentos te eliminan los síntomas, volviendo al tema de la depresión. Te eliminan la apatía, el malestar, te eliminan la sensación del pensamiento rumiante, la sensación de no valoración, etcétera, etcétera. Mejoran los síntomas, pero quien va a modificar verdaderamente el entorno y la interpretación del mismo es a través de tu pensamiento. Es más cognitivo, pues. Exacto. Si tú sigues pensando que todo el mundo está contra ti, eso no, las pastillas no van a salir de sus cajas a darte clases de porque esa interpretación es equívoca. Por eso es que es tan importante la psicoterapia y el abordaje con un psicólogo. Sí, yo creo que es importante por eso siempre hablar de un equipo multidisciplinario. Correcto. Dependiendo de lo que se presente, ¿no? Claro. Ahorita que tocaste este tema y quiero aprovecharte ya que eres especialista en todo lo que tiene que ver con el sueño, ¿cómo afecta la falta de sueño, los problemas del trastorno de sueño con el tema de cuando la persona está estresada y con el funcionamiento? Bueno, qué bueno que tocas el tema, porque de hecho inclusive el sueño, las relaciones sociales, el vínculo social, o por supuesto la percepción del placer, son elementos que potencian la neuroplasticidad, positiva o negativa.
¿ok? En el sentido de que se sabe que cuando tú estás durmiendo, obviamente hay muchísimos procesos cerebrales que van ocurriendo. Y no solamente eso, sino que hay ahorita se habla de un sistema linfático. Hay una limpieza de los productos de desecho de las neuronas que ellas botan hacia la glía para que se facilite su drenaje, su vertedero hacia el líquido cerebroespinal, y eso ocurre predominantemente en el sueño. ¿Okay? Entonces, el sueño es importantísimo para aprendizaje y memoria. Estamos hablando de que aprendizaje y memoria es neuroplasticidad. Entonces, se conoce que una persona que no ha dormido bien, por supuesto, es más intolerante a la frustración. Irritable. Tiene más irritabilidad, tolera menos algunos elementos del ambiente, y a largo plazo también la falta de sueño, los trastornos del sueño, favorecen muchas veces una interpretación inadecuada del entorno. Tienen lo que llaman una percepción inadecuada de la recompensa, a veces tienen comportamientos impulsivos, y por eso es muy importante que se entienda de que el sueño es vital, pero también tienes otro elemento. Quienes más padecen, por ejemplo, de insomnio, son las personas que suelen tener algunos patrones de personalidad, lo llamamos patrón predisponente para insomnio. Y te vas a dar cuenta de algo muy importante: las personas que tienden a tener más insomnio suelen tener más rigidez. Hablamos de que una persona, la personalidad predisponente para insomnio es hipervigilancia y sobrepreocupación, y está determinado principalmente con patrones rígidos de pensamiento, individuos dogmáticos, perfeccionistas, que tienden a la rumiación del pensamiento, que suelen no delegar. Esas son las personas que más padecen de insomnio. ¿Qué tienes ahí de características? Personas rígidas, personas que de hecho no tienen mucha capacidad de ese tipo. Entonces, el tener que modificar ciertos elementos del patrón del pensamiento del individuo para poder dormir, tú tienes que de hecho ejecutar la neuroplasticidad para mejorar el sueño. Y si no duermes bien, se pone peor la rigidez. Entonces, sí, mira, es vital. Va de la mano, digámoslo así. Vámonos ahora con conversaciones incómodas. Conversaciones incómodas. Doctor, sabes que no sé si te ha pasado, ¿no? Pero pasa mucho que de repente las personas, cuando tienen dificultad en la memoria, les da pena o vergüenza el decirle a la familia, decirle a la pareja o asistir a un médico. ¿Por qué crees que sucede esto y con qué se encuentran cuando están en la consulta? Wow, qué buena pregunta. Mira, una de las cosas que yo he visto con más temor de las personas que tienen problemas de memoria, bueno, vamos a proteger a muchos. Primero, muchos de ellos no se dan cuenta, ¿ok? Hay que ser completamente claros. Muchos de ellos no se dan cuenta. De hecho, inclusive, si tú te olvidas algo y después te recordaste que lo olvidaste, bueno, no es un problema de memoria, o sea, lo estás recordando. El que tiene problemas de memoria a veces no se recuerda de lo que olvidó. Se dan cuenta otros. Pero vamos a suponer que la persona se da cuenta de ciertas fallas cognitivas que tiene. Primero, lo que ellos temen muchísimo es perder su independencia. Eso es uno de los temores mayores. Que de repente no los dejen salir solos, que no los dejen estar solos, que no los dejen agarrar su carro. Es impresionante como para la gente poder manejar es un elemento importantísimo en su vida. Como de libertad. De libertad. Entonces ellos temen es la pérdida de la independencia. Lo segundo es que hay un grupo no menor de padres y de abuelos que no quieren sentir que son una carga. Y yo creo que eso es importante, que nosotros desde etapas tempranas también le hagamos sentir a ellos de que no importando lo que pase jamás van a ser una carga. Pero la epidemia de pensamiento de que no quiero ser una carga entre las personas que están por encima de los 65 años ahorita es monstruosa. ¿Por qué? No sé. Porque de hecho para mí estos individuos de más de 65 años me parecen gente tan súper mega contravaliosa por todo lo que saben y lo que han aprendido. Dígame, toda esta generación de inmigrantes que tanto surcaron dificultades, y yo no entiendo en qué momento alguien les pasó una circular para que ellos pensaran de que, ¿sabes?, de que van a ser una carga. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, eso hay que trabajarlo. No, y es reflexivo, lo dejas con un mensaje reflexivo. Quiero un momento para tomar una pausa para decirles que los invitamos a sintonizar este sábado que viene, 4 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, hora de Venezuela, nuestro programa especial de tercer aniversario, con todos los talentos de los espacios de la emisora compartiendo sus anécdotas y experiencias, acompañados de excelente música. Al final del programa estaremos escuchando la promoción de este especial. No te lo pierdas. Eso es el próximo sábado a las 9. Y retomando un poco con este espacio que dices, vamos a terapia en acción.
ya para finalizar, doctor, me gustaría saber dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, el consultorio dónde está, cómo se pueden comunicar contigo y qué mensaje nos quieres dejar hoy. Ok, yo tengo dos tipos de consultas distintas porque son entidades distintas. La consulta de neurología está en el Centro Médico de Caracas. Ahí atiendo principalmente enfermedades del sistema nervioso central, y tenemos la consulta de trastornos del sueño en Clínica Soñares. Mis redes sociales son @neurocárdenas en Instagram y @drneurocárdenas en Twitter, en TikTok. Twitter también es @neurocárdenas, pero bueno, casi ya uno no lo usa. Ahora, una reflexión final. Yo creo que es importante entender de que el cerebro no se cansa. Si tú constantemente lo estás alimentando de información que genera angustia, preocupación y pesar, él cada día se va a hacer más eficiente en recibir información de ese tipo. Y por lo tanto, tú vas a potenciar tu ansiedad y tu angustia. Entonces, uno tiene que entender de que uno no puede caer en información de mala calidad y abundante. O sea, la persona tiene que también saber exactamente qué le da a su cerebro. ¿Okay? Tienes que saber interpretar bien a quiénes sigues, a quiénes no sigues. ¿Okay? Quiénes verdaderamente hablan de elementos que son útiles, quiénes son charlatanes y habladores de gamelote. Y tú tienes que entender de que tu cerebro tiene que ser filtrado por tu pensamiento. ¿Okay? No toda información es valiosa. De hecho, la infobesidad es una gran cantidad de información de muy baja calidad y está enfermando mucha gente. Entonces, vean y controlen muy bien qué le dicen a su cerebro y qué le meten. Así es. Mil gracias, doctor, por venir al espacio, por tu receptividad. Y bueno, yo también quisiera dejar el mensaje de cuidar tu mente, de también de alguna manera trabajar en estos hábitos que pueden ayudarte, hábitos ya sea de aprender un idioma nuevo, hasta de deporte, probar otras cosas. Yo creo que tenemos que salirnos a veces de esa rutina, sobre todo para este tema de la neuroplasticidad, salirnos de la rutina, hacer otras cosas, hasta interactuar con otra persona. Eso también te ayuda a que de alguna manera puedas aprender algo. El vínculo social físico es muy importante y lo estamos dejando de lado. Sí, total. Y que de alguna manera es que esto no se vea solo en la infancia, porque a mí a veces me llama la atención cuando de repente padres me dicen, bueno, Amanda, ya lo metí en natación, ya. Sí, pero es que no es solo, ¿y tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué actividades? Porque también a la larga aprendemos de ejemplo. Claro. Y que no todo, igual que para el sueño. No, los niños tienen que dormir. El adulto también. Entonces no solo cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestro adolescente, sino también veámonos qué estamos haciendo por nosotros, ¿no? Cada día. Porque es eso, siempre damos la mirada hacia los pequeños y no cuidamos a nosotros, que de alguna manera somos el ejemplo, ¿no? De ellos. Es así, completamente de acuerdo. Porque además también hay que entender de que el ser humano aprende mucho con el ejemplo, no necesariamente con lo que le dices. El niño va a ver lo que tú haces. Y si tú respetas tu sueño y duermes cuando tienes que dormir, y si tú tienes comportamientos adecuados, y si tú haces ciertas actividades beneficiosas para ti, él las va a replicar. Es más por lo que él ve que por lo que tú le dices. Así es, y que de alguna manera también como crear esa rutina. Por ejemplo, en el sueño yo creo que es importantísimo eso, tener nuestra rutina y nuestro hábito para dormir. No es que nos despegamos del celular 2 minutos, me voy a dormir, o que de repente tampoco respeto como tener ese hábito, ¿no? Claro, es así. De hecho, no podemos olvidar que biológicamente somos mamíferos, somos animales, tenemos ciclos, y al cerebro le agrada hasta cierto punto la rutina. Podrá parecer patológico lo que estoy diciendo, no lo es, no es anormal. Estamos ciclando todos los días de manera regular y al cerebro le gusta saber con qué contar. Uno de los grandes avances de la civilización es que ya no tienes que saber si de repente vas a comer o no vas a comer, si vas a poder dormir o no vas a poder dormir, si te van a comer o no te van a comer. ¿Sabes? Uno de los grandes avances de la civilización es saber que cuentas con la tranquilidad, y parece que la gente estuviera en contra de mantener esa tranquilidad. Sí, que de alguna manera es como que todo está muy tranquilo, da como cierto miedo. Se sienten inútiles. Si dicen, no estoy haciendo nada, no, me siento inútil. Aburrirse es verdaderamente indispensable para el cerebro. Así es, de alguna manera le estamos huyendo, ¿no? Vamos a despedirnos. Gracias, doctor, nuevamente por aceptar asistir. De esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio Sinapsis 360.
El psicólogo a tu alcance, por IU Radio, una radio innovadora. Fue para nosotros un inmenso placer haber trabajado para ustedes. En la dirección general, Héctor Badilla. En la coordinación de la estación, Carlos González. En la coordinación de producción, Juan Blanco. En el control técnico, Osmel Sosa. Y ante el micrófono, quien les habla, Amanda Hernández. Con certificado de locución número 53.867, el psicólogo a tu alcance. Estuvimos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional, a través de la página web iurradio.com.be. IUS Radio, una radio innovadora, les presentó Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández. Hasta el próximo programa.